Bien, continuamos en síntesis, hoy 29 de agosto, ya vamos por agosto y estamos con el doctor Fidel Pichardo ya en lo que tiene que ver con derecho y justicia. Doctor. ¿Cómo está todo? Bien, aquí. ¿Y dónde estará el fatal del doctor Leo Sierra? No, el doctor Sierra tiene a su audiencia de fin de mes. No. ¿Sabe que los miércoles es el día que más se ve? Eso era antes. Sí, cuando Leo no viene, se ve la mitad. Se ve más. Se ve la mitad. No, realmente un saludo a Leo Sierra, que está convaleciente por una afección en su casa y no ha podido venir en el día de hoy. Pide excusa a los televidentes que son sus fieles seguidores. Bien, doctor, el tema de derecho y justicia, yo creo que hoy se pone más en relieve la importancia de explicarle a los dominicanos. Yo creo que debemos dar la cantidad de casos que todos los días nosotros manejamos que tienen que ver de cualquier área, las áreas sociales, las áreas económicas, la justicia, todo lo que tiene que ver, terminamos con un abogado o con un caso en los bolsillos. Usted tiene hoy que si nos vamos al área política, estamos hablando de interpretación de la Constitución, de posibilidad o no de reelección y de esas cosas. Si nos vamos al área política con el tema de la corrupción a nivel de todo América, podemos ver el caso de Odebrecht, un caso que hoy lo tenemos en la justicia dominicana y que afecta hoy políticamente, posiblemente, a todos los partidos principales de la República Dominicana. Delincuencia y criminalidad, problemas de feminicidio y todo, yo lo vinculo. Usted tiene ahí el caso de Junior Ramírez y el caso de Emily Peguero, ¿verdad? Tenemos ley de lavado de activos. La ley de lavado de activos nos pone un ejemplo hoy, y yo creo que se puede mencionar, y es donde vemos un empresario dominicano como el doctor Luis José Asili, una familia de más de 40, 50 años en el mercado dominicano, por un tema de lavado de activos que posiblemente no se sabe si es culpable, si es inocente, pero tiene un proceso netamente civil, normalmente. Y hoy vemos que ya cuando usted tiene la posibilidad de un delito tributario, usted tiene un lavado de activos. Doctor, vamos a explicarle un momentito. Un panorama amplio. Vamos a explicarle a la gente. No, yo quiero, el tema es el siguiente. Vámonos al tema de las instancias. ¿Cuáles son las diferencias de las diferentes instancias en la justicia ordinaria dominicana? Y vamos a compararlo con la justicia para los casos privilegiados, como es el caso de Odebrecht, donde está la Suprema Corte de Justicia que lo hace, y vamos a explicarle a la gente un poquito cuáles son las alternativas, y vamos a separar algo que yo digo todos los días, que es lo que son esas llaves o claves que tiene la Constitución de los países, donde a ti te dicen, usted es inocente hasta que se demuestre lo contrario, explicarle a la gente lo que es una medida de coerción y una prisión preventiva, porque la gente lo sacan de la... Dice, no, ya lo sacaron, o ya lo metieron preso, lo trancaron. Aquí no hay quien te diga a ti que en el caso de los 3 brazos, los que están presos, son culpables, son inocentes, porque ya están presos, ¿verdad? Y si lo sueltan mañana, porque le modifican la medida de coerción, dice, ya lo soltaron, ya hay impunidad. Entonces yo quiero que viendo todo esto, porque fíjese que ahí también tenemos el caso de los 3 brazos, ¿verdad? Que es un caso social importante, político, y que tenemos todo esto ahí, inclusive que si de Pole, de Miguel Vargas, que si no es de Miguel Vargas, sin irnos a los casos. Háblenos de las instancias y de lo que son los procesos, la prisión preventiva, las medidas de coerción y esas cosas. Michelle, tú has hecho un planteamiento como de 5 años de estudio universitario y un pensum completo. No, pero la gente, usted le puede decir a la gente tranquilo. No, de acuerdo. Mire, vamos a comenzar por lo más simple.
En el caso de los últimos procesos que hemos conocido, ya en el lenguaje común, coloquial, en los barrios, las personas menos letradas, menos cultas de la sociedad dominicana conocen el término de medida de coerción, ¿verdad? O le echaron 3 meses de coerción, que antes era lo que se conocía la prisión preventiva. Lo que se determinó en la nueva normativa procesal penal, que ya no está nueva porque es su aplicación es del 2006 en adelante, quiere decir que tiene 12 años, la nueva normativa tiene 12 años, ya es preadolescente, ¿verdad? Se determinó cambiar el nombre de prisión preventiva del viejo Código de Instrucción Criminal a medida de coerción. ¿Qué es la medida de coerción? Primero, el concepto de coerción es la obligación, cómo te forzan, te obligan, ¿verdad?, a cumplir algo que voluntariamente el juez ha juzgado que tú no vas a cumplir. Cuando se presenta un querellamiento de tipo penal, o sea, una infracción que conlleve algún tipo de pena de prisión, se lleva ese proceso ante el Ministerio Público. El Ministerio Público, como primer paso, solicita a un juez de la instrucción, un juez especial, una medida de coerción. ¿Qué es una medida de coerción? Es una disposición que pretende conseguir que usted se presente a todas las etapas del proceso sin tener que salir a buscar a esa persona. Las medidas de coerción pueden comenzar con presentación periódica, o sea, cada semana pase por aquí para que todo el mundo sepa, todos nosotros sepamos que usted está disponible. Cada semana o cada mes pase por aquí a firmar un libro, de que usted no se ha evadido. Es una prueba de que usted no pretende evadirse. Otra puede ser una garantía económica, o sea, deposite una suma de dinero suficiente como para garantizar su presencia. Resarcir el problema. En caso de que usted se escape, esa fianza o garantía económica pueda cubrir el daño que usted le generó a una víctima. En ese caso especial, normalmente se aplica esa medida de coerción cuando es un tipo penal de delito económico, robo, estafa, abuso de confianza, etcétera, ¿verdad? Tipo penal económico, o sea, el daño que se ha generado es netamente económico. ¿Y la corrupción se considera económica? Sí, es un daño económico. Lo único que la lesividad de la corrupción es mayor porque usted no afecta a una víctima particular cuando es corrupción pública, sino que usted afecta los intereses de toda la sociedad. Y por ende es un delito más gravoso, aunque sigue siendo económico, ¿verdad? La siguiente medida, luego de la presentación periódica, garantía económica o fianza, podría ser la de prisión preventiva, o una medida de coerción mediante la cual usted se mantiene detenido. Esa detención puede ser de 2 maneras también. Una detención domiciliaria, usted no puede salir de ese recinto, ¿verdad? O si sale, tiene que andar con un anillo, un cintillo, un grillete de seguridad electrónico que detecta cuando usted sale del perímetro al cual está autorizado. O una medida de coerción de prisión, pero no domiciliaria, sino en una cárcel pública. Porque el juez ha determinado no la culpabilidad ni los indicios, si usted hay pruebas en su contra o no, sino que ha determinado un peligro de fuga. O sea, la posibilidad real de que usted se evada del proceso. Eso es lo que juzga el juez de la instrucción. El juez no hace un juicio de la prueba, ni mucho menos, ¿verdad? Entonces esa es la diferencia. Ya la mayoría de las personas entienden que cuando a una persona le echan 3 meses de prisión en una Pero cárcel... ¿por qué los ministerios públicos siempre solicitan? Es como si fuera Exacto. un copy-paste. Sí, 1 año de prisión. Si se robó un pollo o si se robó, si fue un delito de... Esto es un tema de instrucción de los superiores.
parece que la instrucción es siempre pedir la medida más gravosa, la más fuerte. Es como pide 10 para que te den 5. O sea, pide prisión en todos los casos. ¿Y no será que pasa lo mismo que con los jueces, que cuando por ejemplo, quieren juzgar a un narcotraficante, se tienen que cuidar y siempre nunca le pueden... Porque un narcotraficante puede ser inocente? Sí, ciertamente, pero es una instrucción, definitivamente una instrucción que tiene el Ministerio Público, de la mayoría de los casos, solamente en casos excepcionales no pedir prisión. La mayoría, la generalidad, la regla es pedir prisión preventiva. Y le dejan el problema al juez de la instrucción de decidir entre la prisión preventiva y cualquier otra medida. Entonces, se quitan el problema de arriba y piden la más gravosa de las medidas de coerción. ¿Me entiendes? Entonces le dejan el problema al juez de si ordenar la medida de coerción, de prisión o cualquier otra medida. Si el juez, oye este tema, querido televidente, oigan este tema, Michelle. Si el juez le pide medida de coerción de prisión y ordena presentación periódica y ese individuo se evade, ¿de quién es la culpa? Del juez. De que se haya evadido, del juez. Si ese juez le pide como medida de coerción prisión, que es la regla del Ministerio Público, y el juez ordena brazalete o presentación periódica o una fianza y ese individuo se escapa, ¿de quién es la culpa? Y hay un dato. ¿De quién va a creer la población que es la culpa? Del juez. Si el juez, en vez de ordenar prisión preventiva en una cárcel pública, ordena prisión domiciliaria y el individuo se escapa de la casa, ¿de quién va a ser la responsabilidad para el público? Del juez. Entonces es muy cómodo para el Ministerio Público violar un principio, una obligación que posee el Ministerio Público, que es la obligación de objetividad. El Ministerio Público tiene una obligación igual que el juez, que es determinar según su criterio que ese individuo que posee cédula de identidad, que está casado, que tiene hijos, que sus hijos están en un colegio, que él tiene un trabajo estable, ¿verdad?, que tiene domicilio conocido, es un individuo que no se va a evadir. Entonces, en esa circunstancia, lo más que debe hacer un Ministerio Público es solicitar impedimento de salida, por ejemplo, presentación periódica. Es su obligación, es su deber, es una obligación de tipo legal, de hecho, el principio de objetividad del Ministerio Público. Pero los ministerios públicos en este estadio de situación que no encontramos, como una forma de evadir esa responsabilidad, se la cargan al juez, siempre pidiendo la medida más gravosa. Y cuando el juez, frente a todos esos elementos de arraigo de que el individuo no se va a escapar, ordena cualquier otra, en caso de que se equivoque, porque hay un margen de error, que se puede equivocar el juez en su percepción, entonces responsabilizar siempre al juez. Y no hay, cuando se hizo el código de procedimiento penal, procesal, ¿verdad? Penal. Procesal penal, no establece, por ejemplo, parámetros. No podría legislarse para establecer parámetros, decirle a ellos, ponerle a ellos una camisa un poquito más apretada, decir, mira, si es un delito tal puede ser 2 años, si es un delito tal puede llevar un brazalete, y así no le dejamos a la libertad. Lo que pasa sería hacer un recetario y no es posible. Las 5 o 6 medidas de coerción establecidas. O sea, no hay más ladrón ni menos ladrón. En la normativa procesal penal, las 5 o 6 medidas de coerción son correctísimas. Y el juez debe tener el criterio de que en todos los casos donde hay una persona con cédula de identidad, con domicilio, con hijos, familia y trabajo, no ordenar prisión. ¿Por qué? Porque lo gravoso que resulta para un individuo que es inocente hasta que se le pruebe lo contrario, estar 2 o 3 meses en una prisión, como son nuestras prisiones que son infiernos, como la preventiva, de Najayo, el 15 de Asua, La Victoria, 3 o 4 meses en ese infierno, usted con la presunción de inocencia, óyeme, no hay dinero que le devuelva todo ese sufrimiento que le van a causar, para luego decirle, mire, resulta que usted es inocente, que está descargado, Fidel, que no encontramos pruebas. Y para terminar con lo de la medida de coerción, por ejemplo... Yo te digo una cosa, yo no puedo hacer Ministerio Público ni juez, porque yo solicito medida de prisión para un individuo, sabiendo yo que tiene los elementos de arraigo, y ese individuo le ordenan la prisión en La Victoria, y luego en un proceso
resulta descargado o resulta que el mismo Ministerio Público dice, bueno, yo no tengo pruebas. Yo conozco un caso, Michelle, de un individuo que duró 12 meses, se lo ampliaron a 18 meses. La prisión preventiva. Oye, el médico. ¿Te acuerdas del médico? Claro, en La Victoria. Y luego el mismo Ministerio Público que solicitó rabiosamente la prisión como medida de coerción, desistió del proceso porque no había recabado las pruebas. ¿Tú no puedes demandar en esos casos? Sí se puede demandar y solicitar indemnización. Pero las personas, luego de salir de ese infierno, Michelle, tienen miedo, salen llenos de temor y no ejercen acciones. Porque en República Dominicana todavía los jueces, los ministerios públicos y los jueces, no han entendido que sus errores y sus negligencias causan mucho daño y deben ser resarcidos. En sociedades más avanzadas tienen serios temores los ministerios públicos y los jueces a equivocarse y los estados a equivocarse. Aquí, Michelle, hay un tarifario y es vergonzoso en materia de seguros, un tarifario por escrito. Cuando una persona en un accidente de tránsito pierde un brazo, 20,000 pesos. Si pierde un ojo, 35,000 pesos. Si pierde las dos piernas, 100,000 pesos. Si pierde la vida, ofrécele 100,000 pesos. Un tarifario, poniéndole el valor a un miembro del cuerpo de un ser humano. Porque se miden las compañías de seguros y los jueces que se han ajustado ese tarifario, miden la vida del ser humano o los miembros del ser humano en cantidades ínfimas. Señores, eso se va a acabar hasta que los jueces civiles se empoderen y presenten condenaciones e indemnizaciones de 50 millones, 100 millones, dolarizados, 2 millones, 3 millones de dólares. Como sanción a aquel que causó el daño de la pérdida de un miembro, de un brazo, de un ojo, o la vida de una persona en un accidente de tránsito, y hacer solidariamente responsable a las compañías de seguro, no por los tarifarios que tienen ellos, absurdos y abusivos, sino por 2 o 3 millones de dólares. Ahí se acaba el can. Cuando se ejerce una acción contra un ministerio público que sin tener ninguna prueba insiste en prisión preventiva, insiste en sostener una acusación sin tener el sostén y luego desiste ejercer acciones contra esa persona, y se comienza con ese régimen de consecuencias a acabar con las irresponsabilidades, porque normalmente el Ministerio Público, cuando no tiene pruebas y el juez toma una decisión, lo que hace es criticar al juez y no autocriticarse a sí mismo. ¿Y las instancias, Fidel? ¿Cuántas instancias es que nosotros tenemos para porque hay mucha gente que dice, ya tú vaya voy a la Suprema, pero después dice, casaron el caso, lo mandaron de nuevo, ¿cuál es la situación? Y si las instancias se aplican a los procesos civiles y penales. Sí, las instancias, voy a comenzar por lo último. Las instancias procesales son en todas las materias, materia civil, comercial, materia de tierras, materia penal. Todo el derecho al recurrir es un derecho constitucional. Ahora, las instancias son solo dos, Michelle. Primera instancia, primer grado, donde se conoce el fondo del proceso, y la segunda instancia, que es la apelación. Solamente existen dos instancias: primera instancia, primer grado, y corte de apelación. Ahora, dirán los públicos, bueno, el doctor Pichardo no tiene razón, porque la Suprema, que es el tercer grado, no es que la Suprema no es una tercera instancia, ni un tercer grado de jurisdicción. La Suprema es la unificadora de la jurisprudencia nacional, la que determina si esos jueces de primer y segundo grado, especialmente los de segundo grado de la Corte de Apelación, aplicaron bien o mal la ley. Ellos no juzgan a las personas en la Suprema, lo que juzgan es la sentencia dictada por las Cortes de Apelación, por el segundo grado, ¿entiendes? Y determinan cuándo se aplicó bien la ley y cuándo se aplicó mal. Además, esa sentencia dictada por la Suprema Corte de Justicia en su rol de velar por el cumplimiento de la ley, esa sentencia se convierte luego en jurisprudencia.
o sea, en un precedente que debe servir de base para las decisiones futuras en casos similares. Luego de la Suprema, no existe tampoco, no siendo la Suprema un tercer grado, tampoco el Tribunal Constitucional se constituye en un cuarto grado, aunque la mayoría de los abogados recurrimos al Tribunal Constitucional luego de salir de la Suprema. ¿Qué hace el Tribunal Constitucional? Determinar si la decisión de la Suprema Corte de Justicia en materia ordinaria o si una legislación o si una decisión de un tribunal o del Congreso o del Ejecutivo es contrario a la Constitución, ¿verdad? Y falla diciendo está acorde o no acorde con la Constitución. Quiero detenerme en el punto de la Constitución. ¿Todos los procesos pueden ir al Tribunal Constitucional? No, no todos los procesos. Todos los procesos pueden llegar, pero no deben ser admitidos todos los procesos. Hay procesos inadmisibles y procesos admisibles. Pero cuando lo admiten, entonces, si lo declaran no constitucional, ¿te crean una instancia adicional o comienza el caso de nuevo? Cuando una sentencia de la Suprema Corte de Justicia, por ejemplo, es declarada no conforme con la Constitución porque se ha violado derechos constitucionales del procesado, entonces vuelve a la Suprema Corte de Justicia a ser nuevamente juzgado de acuerdo o cumpliendo con esas violaciones, las violaciones constitucionales señaladas por el Tribunal Constitucional. Quiero detenerme en algo del Tribunal Constitucional. Miren, televidentes, Michelle, Amadeo, que llegó por ahí también. La Constitución no se diseñó para ser interpretada. Vamos a barajarla despacio, televidentes. La Constitución no puede ser interpretada, ni se diseñó para ser interpretada. El rol del Tribunal Constitucional no es interpretar la Constitución. ¿Entendido? Si se aplicó bien o no. Ni los profanos ni los abogados estamos para interpretar la Constitución. La Constitución no se interpreta, la Constitución se entiende de forma literal. La Constitución debe aplicarse de acuerdo a su letra, incólume. Vamos a poner un ejemplo. Si la Constitución establece, la reciente modificación constitucional establece que en el caso del presidente actual, Danilo Medina, no puede presentarse en las próximas elecciones, que es el provisional que está en la Constitución, eso no puede ser interpretado. Pues si no, lo que quiso decir el legislador fue tal cosa. No, entiendo que porque fue durante el periodo constitucional ya Danilo estaba habilitado. No, no, no. La Constitución es de aplicación además inmediata, inmediatamente es insertado un artículo en la Constitución, es de ejecución inmediata. Sin embargo, ahí tú debes de explicar mejor, porque en el día de ayer, Carlos Amarante Barret, candidato presidencial del PLD, sí, le dijo al presidente Fernández, usted fue el primero que violó la Constitución cuando usted se paró en el semáforo y después se fue en rojo, porque usted mismo, la Constitución se modifica y usted se gana 2 periodos adicionales. Él se benefició de la modificación constitucional, pero él no violentó nada. El presidente Leonel Fernández se benefició de la modificación constitucional promovida por el presidente Hipólito Mejía, que sí, durante su mandato promovió una modificación constitucional para posibilitar una nueva reelección. Intentó una reelección, perdió las elecciones, pero el artículo de la Constitución que mantenía la posibilidad de reelegirse por 2 periodos consecutivos se mantuvo. Y Leonel Fernández se benefició de él, ¿entiendes? Entonces no es que él violó nada, él se benefició de la modificación constitucional. Entonces, muchas veces yo veo el análisis, por ejemplo, del el expresidente de la Suprema Corte de Justicia, el reputado profesor académico, el magistrado Jorge Subero Isa, ha dicho en este programa en 2 ocasiones que existe la posibilidad de que se presente una inconstitucionalidad
del artículo provisional de la Constitución que establece que el presidente actual no puede presentarse a una reelección. Yo lamento no coincidir con el reputado profesor Jorge Subero Oiza, porque sería que el Tribunal Constitucional se abocara descabelladamente a conocer la inconstitucionalidad de la propia Constitución de la República. Cuando el Tribunal Constitucional no puede tocar la Constitución, solamente puede aplicarla contra legislaciones, resoluciones o decisiones que vayan en contra de la Constitución misma, pero no puede atacar la Constitución. Desde que el artículo provisional, transitorio de la Constitución que establece que el presidente actual no puede presentarse, está insertada en la Constitución, ninguna decisión del Tribunal Constitucional ni de ningún tribunal de la República, de ninguna naturaleza, especialmente constitucional, puede tocar la Constitución misma. Porque el Tribunal Constitucional no está para interpretar la Constitución, sino para aplicarla contra cualquier otra decisión que le adverse. ¿Me entiende? Entonces sería descabellado, con el perdón del magistrado Jorge Subero, desde mi punto de vista sería improcedente, totalmente absurdo e inadmisible pretender que el Tribunal Constitucional pueda declarar inconstitucional una disposición de la propia Constitución. Y háblame un poquito de fechas. La única posibilidad es que la Asamblea Nacional, la constituyente, modifique la Constitución. No hay otra. Ayer yo le decía a una persona que me decía que la Constitución se viola. Digo, no, es que modificar la Constitución en el Congreso no es violar la Constitución. Si la Constitución establece cómo modificarla, ¿verdad? Mira, tú lo que tienes que hacerlo desde el punto de vista correcto. Háblame un poquito de esto, si modificar la Constitución en el Congreso es violar la Constitución, no. Y la otra parte, y eso la gente lo quiere saber, que son, por ejemplo, vimos unas declaraciones del doctor Julio Curi y en otro proceso también, en la que está cuando entra en vigencia los puntos de la Constitución. Si sabes que las leyes no son retroactivas. Lo mismo que hablábamos el presidente Fernández. Inmediato. Entonces, sí, pero por ejemplo, el presidente Fernández no violó la Constitución, pero si hubo una modificación que lo benefició, lo activó de nuevo a 2 periodos adicionales. Hay muchos casos en el que se dice, no, porque si el delito de lavado de activos se comete, por ejemplo, anterior a la ley de lavado de activos, el delito no aplica a la ley. Eso es el efecto retroactivo, de por Dios, esos son sofismas, Michelle, esos son sofismas e inventivas para tratar de justificar un discurso irracional. Óyeme, el transitorio, vamos al meollo, el transitorio de la Constitución establece que el actual presidente no puede presentarse a un nuevo periodo constitucional. Es justa la decisión. Eso no es lo que se está juzgando. Escúchame, ¿es justa o no la decisión? Eso no importa si es justa o no. Es una disposición constitucional y el presidente actual con esa constitución no puede presentarse, a menos que y solo que la Asamblea Revisora, ¿verdad?, de acuerdo a la misma Constitución, se reúna y se establezca el quórum correspondiente y modifique la Constitución, eliminando ese transitorio y habilitando al presidente actual. Es la única posibilidad. Lo demás es sofisma, es inventiva, ¿verdad?, que no se sostiene de ninguna manera. Hay un precedente en Alemania, de principios del siglo pasado, de principios del siglo XX, que posibilitó la no aplicación de una disposición constitucional porque iba en contra de derechos humanos generalmente reconocidos, universalmente reconocidos. Aquí le están preguntando, aquí le están escribiendo, que, doctor, que si los tratados internacionales, que a lo mejor tiene que ver con lo que usted está hablando, aquí le preguntan, pregúntele al doctor si los tratados internacionales están a la par con la Constitución o están por encima de ella. Esa es una discusión que se ha planteado permanentemente en términos académicos. Pero no lo establece la Constitución. Que es el rango
el rango de los tratados internacionales que son asimilados por el Estado Dominicano. Unos tienen el concepto que tienen rango constitucional y otros tienen el criterio que tienen rango supraconstitucional, ¿verdad? O sea, por encima de la Constitución. Yo soy del criterio que podría tener, se podrían asimilar con el mismo rango constitucional, siempre que no vayan en contra de una disposición constitucional vigente. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de una vez. Por ejemplo, que el criterio de la dominicanidad plasmado en la Constitución de la República, pretenda ser variado por una disposición de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con respecto a en relación a quienes son nacionales dominicanos o no. Existe un caso real. Y que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la cual estamos adscritos como país, pretenda una modificación de nuestra Constitución sobre la base de una decisión tomada en ese foro. En ese caso debe imponerse el criterio constitucional, porque sería ceder de alguna manera la soberanía de cada pueblo a disposiciones de organismos extranacionales. Sobre la base de ese criterio y solo sobre la base del criterio de la soberanía, yo no estoy de acuerdo en que una disposición extraterritorial de un tratado contravenga una disposición constitucional en la República Dominicana, porque sería el llamado al caos. Por eso, Michelle, y esta es la solución, y querido televidente, a la persona que te preguntó, por eso existe dentro de las prerrogativas del Tribunal Constitucional la verificación previa por parte del Constitucional de si un tratado al que nos vamos a adscribir está de acuerdo, sería de acorde con la Constitución vigente o no, para que antes de nuestra adscripción, de la aprobación de un tratado o de nuestra incorporación a un órgano, eso pase por el sedazo del Tribunal Constitucional para determinar si vamos a tener potenciales conflictos en el futuro en relación a la aplicación de la Constitución vigente. Y no exponernos a que organismos internacionales, a los cuales estamos adscritos por diversas razones, impongan sus criterios coyunturales. Porque además esos órganos están controlados por los países que los financian. Y sería un peligro para la soberanía nacional que esos países que financian esos órganos jurisdiccionales internacionales, aún de derechos humanos, impongan sus criterios y sus intereses a través de esa corte, tratando de modificar nuestros criterios constitucionales. Es un peligro al cual no debemos exponernos. Mira, y finalmente, temas que uno vio cuando se inició, por ejemplo, la guerra del narcotráfico en Colombia. Uno veía que decía, los países apresan a tal narcotraficante. Entonces, y aquí lo vimos, por ejemplo, con el caso del mismo Figueroa Goto, el caso de Quirino Ernesto Paulino, cuando se desiste del caso porque se va a otro país que lo van a juzgar. Entonces, ahí una vez tú explicabas, y lo vemos, por ejemplo, en el caso, con la teoría mía en el caso de Odebrecht. Eso es un absurdo, eso yo te lo he explicado 20 veces. Bien, cuando los países ceden... Cuando la gente, pero hay una cosa que sí, que es lo único que no queda claro. ¿Por qué, si es así, hay mucha gente que no está de acuerdo, incluyéndolo a usted mismo? ¿No está de acuerdo con qué? O, por ejemplo, si una persona es juzgado fuera, usted ha dicho, por ejemplo, aquí, que en el caso de Odebrecht, usted no estuvo de acuerdo con el acuerdo del duplo de los 92 millones. Yo sí estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo. Porque ellos podían ser juzgados. Yo siempre digo, ¿qué hacíamos nosotros aquí sometiendo a Marcelo Odebrecht si ya él estaba sometido en Brasil? Exacto. ¿A quién hubiéramos podido meter preso? A anybody. ¿A nadie? A nadie. Lo siguiente, mira, el criterio, porque vamos, como hoy el perfil que tú quieres que le demos al programa y que le hemos dado al programa es
de forma educativa, ¿verdad? En sentido general educativo. Yo quiero reiterar un criterio con respecto a la extradición. Yo estoy 100% de acuerdo con el tratado de extradición de dominicanos cuando los delitos cometidos por esos dominicanos son cometidos en los países que solicitan esa extradición. Por ejemplo, un dominicano que cometió en territorio norteamericano, un dominicano que cometió en territorio estadounidense, norteamericano, un asesinato, un crimen de narcotráfico, una violación o de cualquier tipo de delito, y se va hacia República Dominicana para esconderse, estoy de acuerdo en que Estados Unidos solicite la extradición para ser juzgado ese dominicano en su territorio por el delito cometido en ese territorio. Ahora bien, cuando vamos a poner un narcotraficante dominicano que comete el delito de narcotráfico en República Dominicana, enviando, por ejemplo, cargamentos de cocaína hacia Estados Unidos, es un delito transnacional. Es el dominicano criminal que comete el delito de narcotráfico internacional y una de las víctimas colaterales de Estados Unidos, que es el potencial receptor de la droga. Quirino, caso Quirino. Cuando nosotros lo extraditamos, resulta que Quirino en Estados Unidos llega a un acuerdo y le da toda la información que posee contra militares, funcionarios, congresistas supuestamente, y sus socios. Y los Estados Unidos o el país beneficiario de la extradición, en ese caso Estados Unidos, en caso de Quirino, se beneficia de esa información y no la comparte con República Dominicana. Despacha este individuo para República Dominicana y él se queda con sus bienes aquí disfrutándolo. Porque la única forma de extraditar es si República Dominicana desiste de juzgar a su nacional en el país. Y si desiste, los bienes de acá están intactos porque no tienen ningún proceso. Yo no estoy de acuerdo porque eso es ceder la soberanía. Y luego, esos países receptores de nuestros criminales les sacan la información y utilizan esa información para extorsionar, según sus intereses, a los políticos y jerarcas militares de República Dominicana y conseguir, no que la lucha contra la criminalidad se incremente y demás, no es eso. Lo que consiguen es torcernos el brazo en otros aspectos. Entonces yo prefiero un mal menor, que nuestros criminales sean juzgados en República Dominicana y sean condenados acá, drásticamente, y que se le quiten todos sus bienes, y que obtengamos información de ellos, y juzguemos a sus socios, militares, civiles, congresistas y de cualquier nivel, que no haya impunidad. Pero no que una potencia como Estados Unidos, con todo el derecho del mundo y con toda su razón, obtenga la información contra nuestros jerarcas militares o congresuales, y en vez de darnos la información para procesarlos, mandarnos la información, mira, República Dominicana, resulta que este narcotraficante nos dijo que tal general, tal coronel, o tal congresista, o tal ministro, era su socio y le lavaba el dinero. Miren la prueba para que juzguen ese individuo en República Dominicana. Pues no, eso no es lo que hacen. Lo que hacen es agarrar a ese general, agarrar a ese ministro, o a ese congresista y arrodillarlo y decir, de acuerdo a nuestros intereses, nosotros queremos que tú votes por esta ley, o que tú no votes por esto, o que tú nos apoyes en tal o cual posición. Y eso es arrodillar a la República Dominicana. Doctor. No sé si fue suficientemente claro. Claro. Sí o no, las leyes se hicieron para los inocentes o para los culpables. No, las garantías del Código Procesal Penal, de que usted es inocente hasta que se le pruebe lo contrario, de que debe haber pruebas, de que esas pruebas deben ser recabadas legalmente, de que usted no puede ser sometido a un proceso injusto. Esas garantías... En dos lugares. El non bis in idem. Todas esas garantías se hicieron para proteger a los inocentes, no para que un culpable se escape. ¿Me entiende? Porque todo el mundo se queja cuando liberan a un individuo que la percepción pública entiende culpable, hasta que le toca a un familiar de esa persona que critica. Y dice, óyeme, pero mi primo es inocente, ¿por qué le ponen prisión preventiva? Bueno, amigo, porque usted, cual turba
de fariseos en tiempo de Pilatos, pidió condena, 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 porque eso le satisface su morbo. Sin usted conocer el expediente y los motivos reales ni las circunstancias de cada tipo penal que se está imputando. Cuando uno no está de acuerdo con una decisión judicial, porque se siente que se le han violado sus derechos, este tipo de cosas, lo que se llama un amparo. Existe un amparo en materia de justicia que uno, no con la misma instancia que te está juzgando, sino que tú digas, pero Dios mío, yo soy inocente y a mí me están llevando un proceso y me acaban de mandar para Najayo como medida de coerción y a mí no me han juzgado todavía. Hay un tema de amparo, usted definitivamente tiene que coger para su victoria tranquilo y chuparse ahí lo que hay. La figura en materia penal de protección a los derechos, a las libertades constitucionales se llama habeas corpus, que es cuando usted ha sido sin orden de juez competente, está en prisión, entonces usted puede elevar un habeas corpus, que es el derecho constitucional a exigir la libertad. Pero cuando un juez ha dictado una medida de coerción, ya es un funcionario competente para ordenar esa prisión, por ende no hay amparo que valga. Bueno, vamos a tener que ponerle a la sección al día de Derecho y Justicia los tips, ¿verdad? Aquí llegan las preguntas, muchísimas, que hable de la diferencia entre proceso y procedimiento, se lo prometemos para la próxima semana. Oye al otro. Sí, pero que hay muchas preguntas en Yo sé quién es que está preguntando eso es que proceso y procedimiento. Es lo siguiente, mira. A los ciudadanos que escuchan a Síntesis, aléjense de la justicia. Aléjense de los procesos. No lleguen al proceso ni civil, ni penal, ni de ninguna naturaleza. Manténganse lejos de los tribunales. Lleguen a acuerdos. Resuelvan los problemas. Busquen soluciones alternativas de los conflictos. Si usted contrató a un individuo que lo engañó con 20, 25 mil pesos, admita que usted tuvo el porcentaje de la culpa por haber contratado a un sinvergüenza y pierde ese dinero y no se meta en un proceso judicial. Negocie los procesos, aléjese del Poder Judicial. Mi opinión es que la clase de abogados, los abogados como clase debemos desaparecer de las sociedades. Los abogados debemos desaparecer de las sociedades para que desaparezcan además muchos motivos de conflicto generados por opiniones de nosotros los abogados, los profesionales del derecho. Es una clase que debe extinguirse. En la medida en que los países se civilizan, se hacen más civilizados, avanzan y se desarrollan, en esa misma medida se necesitan menos abogados. Es una clase que yo deseo que se extinga lo más pronto posible, para que se extingan también los jueces y los fiscales. Bien. Vamos a continuar en Síntesis. Tenemos hace ratico en el estudio plato fuerte al licenciado César Amadeo Peralta, abogado y experto en Derecho Penal y Fraudes Bancarios. Pausamos y regresamos inmediatamente.